Llevo años recomendando omega 3 en la farmacia. Perlas, líquido, sobre todo en perlas. Las vendo cada semana. Y mientras tanto, en la despensa tenía esto. Una lata de sardinas, 2 euros. Y resulta que según un ensayo clínico publicado en Clinical Nutrition, una de las revistas científicas más serias en nutrición, esta lata de sardinas puede hacer algo que ningún suplemento de omega 3 que yo conozca ha conseguido demostrar en un ensayo clínico controlado. Hoy te cuento qué encontraron los investigadores, por qué la sardina no se puede replicar en una pastilla y qué puedes hacer tú a partir de esta semana con 2 euros. El estudio lo lideró la doctora Diana Díaz Rizolo, del Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña. 152 pacientes, todos mayores de 65 años, todos con prediabetes. Los dividieron en dos grupos. Los dos siguieron una dieta para reducir el riesgo de diabetes. La única diferencia es que un grupo añadió 2 latas de sardina a la semana. Solo eso. Al cabo de un año, el grupo de las sardinas había reducido su riesgo de desarrollar diabetes del 37% al 8%. Esto no es un matiz estadístico. Esto es una diferencia enorme. Y esto en personas mayores de 65 años, que es donde más cuesta mover la aguja metabólica. Además de eso, el grupo de las sardinas subió el colesterol bueno, el HDL, bajaron los triglicéridos, bajó la presión arterial, bajó el índice OMA-IR, que mide la resistencia a la insulina. Y puede que ahora tú te estés preguntando, si el omega 3 está en suplemento, ¿para qué comprar sardinas? Y la respuesta la dio la propia investigadora del estudio. Y es algo que me parece muy importante. Los beneficios no se explican solo por el omega 3. Una lata de sardinas tiene alrededor de 900 miligramos de EPA y DHA. La mayoría de suplementos del mercado tienen entre 200 y 300 miligramos por cápsula. Y hay diferencia ahí. Pero eso no es lo más importante. Las sardinas tienen taurina. La taurina es un aminoácido que mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación. Tienen calcio, vitamina D, selenio. Y la clave está en que todos estos nutrientes actúan juntos en la misma matriz alimentaria. Eso no lo replica ninguna pastilla. Aquí hay un concepto en nutrición que se llama efecto de la matriz. No es lo mismo consumir un nutriente aislado que consumirlo dentro de un alimento completo. El cuerpo lo absorbe de manera diferente, lo procesa de manera diferente, obtiene más de él. Y en el estudio de Barcelona eso se midió. Los investigadores vieron cambios en la composición de los ácidos grasos de las membranas de los glóbulos rojos. Aumentaron los omega 3, bajaron 5 tipos de omega 6. Eso es una señal de que el cuerpo integró lo que comió a nivel celular, no solo en sangre. Hay algo en las sardinas que en la farmacia casi nunca me preguntan: el selenio. 2 latas de sardinas a la semana aportan una cantidad importante de selenio. Y el selenio es un mineral sin el cual la tiroides no puede convertir la T4 en T3. La T3 es la hormona tiroidea activa, la que regula tu metabolismo. Mucha gente que se siente cansada, que tiene frío, que tiene el metabolismo lento, puede tener déficit de selenio y no se lo controla nadie porque no está en las analíticas estándar. Además, el selenio es un antioxidante potente. Protege las células del daño oxidativo. Y en personas mayores, donde el estrés oxidativo está más alto, eso es importante. La taurina activa el GABA. El GABA es el neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central, el que baja la activación, el que permite que el cerebro se calme por la noche. Menos activación nocturna, menos cortisol a las 3 de la madrugada, sueño más profundo. Esto no es especulación.
No hay ensayos clínicos que confirmen que comer sardinas mejora el sueño de forma directa. Así que no voy a decir que las sardinas te curan el insomnio. Pero la taurina tiene efectos sobre el sistema nervioso que están bien documentados. Y una cosa importante antes del protocolo. El estudio se hizo con sardinas enlatadas en aceite de oliva, no en aceite de girasol. El girasol añade omega 6, que es lo contrario de lo que buscamos. Mira siempre el aceite en el que están las sardinas antes de comprarlas. Y los investigadores recomendaban comerlas enteras, con las espinas. Sé que suena raro, pero las espinas están blandas, no se notan, y es donde está el calcio y la vitamina D. Si las comes sin espinas, te estás perdiendo una parte importante de su valor nutricional. Yo intento comerlas 2 veces por semana. La mayor parte de las veces las pongo en un plato simplemente para quitarles las escamas. No es un ritual complicado, es un hábito barato. 3 cosas que deberías quedarte hoy aquí en la cabeza. La primera, 2 latas de sardinas a la semana. Eso es lo que usaron en el estudio. Eso es lo que redujo el riesgo de diabetes un 30 y tantos % en mayores de 65 años. En segundo lugar, las sardinas en aceite de oliva, con espinas, enteras. Esa es la forma en la que se obtiene el beneficio completo. Omega 3, taurina, calcio, vitamina D y selenio actuando juntos. Y en tercer lugar, si en tu familia hay alguien con prediabetes o con resistencia a la insulina, pásale este vídeo, porque esto es ciencia española publicada en una revista internacional de primer nivel y muy poca gente lo conoce. 2 euros, 2 latas, 2 veces a la semana. A veces la medicina más efectiva no está en la farmacia, está en la despensa. Déjame en comentarios si comes sardinas habitualmente o si nunca las has probado. Y si quieres saber qué más puedes hacer para trabajar la resistencia a la insulina sin medicación, tienes que ver este vídeo de aquí, donde te lo explico. Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.